El ejército de narcisistas y de psicópatas integrados que hay en este momento, tanto dentro como fuera de la iglesia, no es otra cosa sino hordas del infierno que están avanzando para destruir la mayor cantidad de seres humanos que ellos puedan. Y repito, dentro de la iglesia. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Dame la habilidad, Señor, de recordar todo lo que tú has puesto en mi mente y en mi espíritu para poder impartir esta clase, Señor, y poder traer a tu pueblo luz de lo que se está moviendo en este tiempo y cuáles son las estrategias de Satanás en esta temporada para destruir la mente de tus hijos. En el nombre de Jesús. Dígale: Señor, guíame a toda verdad. Es necesario que como iglesia entendamos la forma en que las tinieblas están operando en este tiempo como en ningún otro tiempo. No podemos tapar el sol con un dedo e ignorar las maquinaciones del enemigo. Quiero que me acompañe, por favor, a Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Dice, antes de que lo leamos: ¿quién habrá inspirado a Pablo para hablarle o enviarle esta carta a Timoteo? ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le estaba hablando al apóstol Pablo de lo que iba a suceder en los tiempos postreros. Ahora, ¿cuántos creen que estamos en esos tiempos postreros? Quiere decir que lo que el Espíritu Santo le habló a Pablo en aquel tiempo es para este tiempo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué cosa? Tendrán apariencia de piedad. Me detengo aquí. ¿A dónde necesita la gente tener apariencia de piedad? ¿A dónde? Porque afuera no importa. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos intercede para que cambien. Ora por ellos. Ayuna por ellos para que sean transformados. ¿Qué dice? A estos evita. Diga conmigo: contacto cero. Esta es una clara descripción bíblica. Está ahí, está en la palabra, inspirada por el Espíritu Santo, del carácter de lo que se conoce en psicología y en psiquiatría como el narcisismo y la psicopatía integrada. Cuando hablamos de narcisismo, no solamente el narcisismo es: ay, qué lindo soy en un espejo. No. Cada ser humano, todos venimos con un poco de narcisismo, porque todos venimos con un ego, un yo, una carne, que el Espíritu Santo se encarga de ir procesando en aquellos que lo permitimos. Sin embargo, hay trastornos
de personalidad, que ya no es el narcisismo, no, el narcisismo común. El narcisismo de la persona que quiere siempre o es vanagloriosa o le gusta que le levanten falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ok, me voy a detener aquí. ¿Qué necesita un lobo para poder tener un vestido de oveja? ¿Qué necesita? No un disfraz. Tuvo que haber matado una oveja para quitarle la piel y poder ponérsela encima. Básicamente esta es la descripción de un depredador. Y yo quiero decirle, mis amados, que en este tiempo, en medio de la sociedad, no son 5, ni 10, ni 20, sino millones de depredadores conocidos como el nombre de narcisistas y psicópatas integrados. Le explico rápidamente qué es un psicópata integrado. Nosotros vemos en las películas o en las noticias los asesinos seriales, que obviamente la mayoría de ellos son psicópatas. El psicópata integrado obviamente no es un asesino en serie, pero es un depredador de la mente, del corazón, del alma de sus víctimas. Y él necesita, igual que el narcisista, va a requerir tener una víctima a la cual succionarle la vida para ellos poder sobrevivir. Por favor, quiero que me presten atención. Voy a ir leyendo algunos conceptos porque no me los sé de memoria. Una de las cosas que más me llamó la atención, yo acabo de hacer hace poco tiempo una certificación para poder trabajar con víctimas del trauma complejo provocado por narcisistas y psicópatas integrados. Y el psiquiatra, una de las cosas que enseña es que, por ejemplo, solo en España, porque la certificación fue en España, solo en España, según las estadísticas, 9 millones de personas tienen trastorno narcisista o psicopatía integrada. 9 millones. ¿Te puedes imaginar la cantidad de gente que en este momento en el mundo tiene este tipo de trastorno de personalidad? Ahora voy a hablarle rápidamente la diferencia entre ambos. El narcisista regularmente se hace o se produce a causa de traumas que están ligados con la mamá. Y tiene que ver con una carencia total de autoestima. Por eso necesitan extraer el combustible, lo que se llama como combustible emocional, para ellos poder sentir un poquito de autoestima. El psicópata integrado no, él es diferente. El psicópata puede nacer siendo psicópata, porque el psicópata tiene daño a nivel de las estructuras cerebrales. Una persona que es psicópata integrado no tiene la capacidad de ser empático, no puede sentir empatía. Un psicópata integrado, el narcisista tampoco, pero el psicópata integrado no padece de temores ni de miedos. Casi no siente ningún tipo de emoción. No pueden sentir emociones. El psicópata integrado literalmente es un depredador de almas. Le repito, puede nacer así o bien puede hacerse
convertirse en psicópata. Y le voy a explicar la manera en que nos explicaron a nosotros, y a mí me impresionó muchísimo, la manera en que una persona puede llegar a convertirse en psicópata. Estábamos en una de las clases que estuvimos viendo sobre el mobbing. Y el mobbing es cuando un psicópata integrado es colocado a la cabeza, ya sea de una organización, una empresa multinacional que regularmente están ahí, en una posición de gobierno, o bien en organizaciones religiosas o organizaciones sin fines de lucro, lo que sea. Este tipo de personas van a ser siempre gente que humilla a los que están por debajo de él, gente que denigra a los que están por debajo de él. Ahora, algo muy interesante es que el profesor nos decía esto: un psicópata se puede hacer cuando una persona, a través de la codicia, a través de la avaricia, a través de querer escalonar dentro de una organización para poder adquirir poder o para poder adquirir riqueza, le deja de importar el método por el medio del cual va a subir y pasa por encima de lo que sea y se lleva por encima a quien sea con tal de lograr sus objetivos. Es el tipo de gente que ya dejó de tener en cuenta a Dios como cosa a que aferrarse, y por lo tanto son entregados a la mente reprobada. Y la mente reprobada, mis amados hermanos, no es algo solamente a nivel espiritual, sino que hay una alteración biológica de las estructuras cerebrales. Por eso se dice que un psicópata, solo un milagro puede hacer algo con él. ¿Qué es lo que dice la escritura con respecto a nosotros? A estos evita. ¿Por qué? Porque ellos van a generar en la vida de todo aquel que se les acerca toda una serie de situaciones que terminarán agotando emocionalmente, espiritualmente y físicamente a su víctima. Vamos a ir viendo la manera en que estos lobos rapaces empiezan a trabajar sobre la mente. Los narcisistas, y aquí voy a enfocarme un poquito en la personalidad narcisista. Le decía, todos nacemos con un poco de narcisismo. Esto se refiere a la forma de relación con los demás, en los que la persona actúa expresando una muy alta autoestima y un gran sentido del yo. Hay una diferencia muy grande entre el narcisismo normal, digamos, y los rasgos del narcisismo con el narcisismo patológico. Patológico, sí. Las personas egocéntricas que se jactan de sus logros o esperan atención pueden ser etiquetadas como narcisistas, pero es importante entender que estos comportamientos no necesariamente sean de un narcisista patológico. Cuando el Señor a mí me empezó a inquietar con esto, yo estaba en un proceso de oración, preguntándole al Espíritu Santo sobre ciertas cosas. Y una madrugada Él me da una experiencia. Yo estaba orando porque no entendía ciertas situaciones que se daban. Esto fue en el año 2020. La pandemia estaba en sus inicios y yo veía cierto tipo de conductas en algunas personas y empecé a orar y le dije: Señor, muéstrame. Esa madrugada tengo una experiencia en el espíritu y veo un espíritu que no era muy grande, era pequeño, pero venía con 3 caras y cada cara tenía una máscara. Al lado de él venía otro
que era un espíritu de temor, de rechazo. Y ese espíritu venía aterrorizado así. Venía sigiloso, con un terror. Yo lo que veía era pánico, era terror. Y cuando yo veo el espíritu que tenía las tres caras y las tres máscaras, hermanos, yo lo que hice fue que me le fui encima. O sea, en el espíritu yo y yo trataba de sacarle una de las máscaras, y era como chicle pegado. Se la podía sacar un poco, pero volvía, porque ya se había integrado totalmente a su personalidad. Usted tiene que entender que una persona narcisista o psicópata integrado va a tener máscaras, y cada máscara se la va a poner dependiendo de lo que necesite sacar de su víctima. Ellos tienen varias máscaras, y cuando se trata de personalidades maquiavélicas, yo me impresioné mucho cuando ya empecé a estudiar todo esto, y me di cuenta que habían tres tipos de máscara: el narcisista perverso, la personalidad maquiavélica o sociópata, y el psicópata integrado. Y cuando estas tres personalidades están en un solo individuo, usted se está encontrando ahí a un enviado del mismo infierno. Ahora, ¿cuál es el propósito de tanto narcisismo y tanta psicopatía en este tiempo? Amados hermanos, estamos enfrentando una serie de situaciones como cuerpo de Cristo. Yo no sé, los que son pastores, líderes y atienden gente, si se han dado cuenta que estos últimos años los casos de depresión han aumentado de una manera impresionante. No sé si se han dado cuenta cómo el pueblo de Dios está viviendo situaciones de agotamiento extremo, de cansancio extremo, situaciones de desánimo, de desaliento. Y cuando uno se pone a atender a las personas y darse cuenta, analizar los casos, se da cuenta que en muchas ocasiones es porque estuvieron o están actualmente en algún tipo de relación con una persona narcisista o con una persona psicópata integrado. El fin de ellos es producir traumas en la víctima. Ahora, yo estuve enseñando hace poco sobre las estructuras o la forma en que se genera un trauma complejo, que no es lo mismo de un trauma simple. Y estuve enseñando, estábamos en un retiro sobre esto, y les explicaba y le preguntaba más bien a los hermanos, y les decía de esta manera: mire, si usted fuera diablo, ¿cuántos años tiene usted de conocer al género humano? Desde que se manifestó como serpiente. ¿Cuántos años de observación de la conducta del humano? ¿Usted cree que él no sabe cómo funciona nuestro cerebro? ¿Usted cree que él no sabe cómo funcionan nuestras hormonas, principalmente el cortisol, la adrenalina? Usted no sabe que él conoce perfectamente nuestro funcionamiento orgánico, y sabe que para poder alterar toda la estructura orgánica, lo único que tiene que traer es un problema de trauma a nuestras vidas. Que no necesita un brujo ni un caldero mágico para maldecirnos, que no necesita solamente eso, sino que basta con poner al lado a un depredador para destruir una vida, un ministerio y un llamado. Yo le pregunto, si usted fuera diablo, ¿cómo atacaría usted a la iglesia? ¿Cuántos casos vemos? Principalmente de mujeres que han sido agredidas durante años, agredidas emocionalmente, ninguneadas. ¿Me doy a entender lo que significa el ninguneo?
no servís para nada. ¿Cuánta gente ha sido afectada por esto? Y más, voy a decir más a esto. ¿Cuántos vienen de lugares donde en algún momento recibieron abuso psicopático de gente que se dijo que era ministro, cuando en realidad lo que eran grandes abusadores? ¿Cuántas iglesias hay hoy en día? Yo acabo de ver un caso, no le voy a decir dónde, porque está saliendo pero acabo de ver un caso de un apóstol, super iglesia, mega iglesia, con 42 amantes dentro de la iglesia. 42 mujeres. Eso se creía Salomón. En este momento tiene abierto una causa judicial. Y fue aquí en Colombia. No le voy a decir dónde, pero fue. Colombia es muy grande. 42 mujeres que se atrevieron a hablar y a romper el abuso psicopático que se estaba generando en sus vidas. Es algo impresionante, mis amados hermanos, cómo esto afecta. Ahora, el trastorno, déjenme le leo un poco del trastorno de la personalidad narcisista. Ellos tienen un sentido de grandeza, grandiosidad, totalmente infundado, porque no son lo que dicen ser. Ellos necesitan que siempre se les esté reforzando la grandiosidad de lo que ellos son. Buscan el reconocimiento, buscan la aprobación y buscan el aplauso. Por eso yo doy gracias al Señor de los procesos que Él permite que pasemos en nuestra vida, para no anhelar ninguna de esas cosas, porque esas cosas son la plataforma para empezar a manifestar este tipo de espíritus. Ahora entienda algo: el ejército de narcisistas y de psicópatas integrados que hay en este momento, tanto dentro como fuera de la iglesia, que es un ejército, no es otra cosa sino hordas del infierno que están avanzando para destruir la mayor cantidad de seres humanos que ellos puedan. Y repito, dentro de la iglesia. Dice acá, ellos poseen dificultad para regular la autoestima, necesitan ser elogiados y mantener un contacto con personas o instituciones especiales. Además, tienden a devaluar a las otras personas para poder mantener su sentido de superioridad. Es ese tipo de persona que para sentirse más grande que tú tiene que ponerte mucho más abajo. Y se da en todos los ámbitos, se da en todas las áreas, se da mucho dentro de las relaciones de pareja. Y ya lo vamos a ver en un momento, porque aquí le vamos a quitar el disfraz de oveja al lobo. No podemos seguir ignorando las maquinaciones de las tinieblas. No podemos seguir tolerando que la gente que ha sido maltratada y abusada por narcisistas o psicópatas continúe siéndolo, porque se le dice: tiene que orar para que se cambie el lobo en oveja. Entienda eso, esto no va a suceder. No va a suceder. Usted no puede transformar a un psicópata. ¿Sabe quién era psicópata en la Biblia? Piense un poquito. Saúl era narcisista. Psicópata era Jezabel. Ella era una psicópata. Y no solamente integrada, esa era ya descarada. Ahora, otro narcisista que fue llevado al trato de Dios y Dios lo dejó.
Nabucodonosor era un narcisista, totalmente. Y ese recibió la severidad del trato del Señor para que pudiera reconocer quién era el Altísimo. El narcisista, digamos que es rescatable, digamos, pero el psicópata integrado ya fue entregado a una mente reprobada. Es gente que le ha abierto la puerta totalmente a la demonización. Y escuche lo que le voy a decir. Usted tiene que entender que usted no ha sido llamado a ser la clínica psiquiátrica de nadie. Lo que le voy a estar hablando va a sonar pesado. Se le van a mover unos cuantos conceptos que usted tal vez tenga. Es que estoy orando para que ese marido que me ningunea, me rechaza, me humilla, me manipula a través de las finanzas, cambie. Y le voy a contar unos cuantos testimonios de gente que terminó, mujeres que terminaron muriendo porque se quedaron recibiendo heridas permanentes y constantes. No es la voluntad de Dios que nadie sea abusado por ningún tipo de estos demonios en cuerpo de persona. Ellos piensan, se creen superiores, únicos y especiales. La sobreestimación de su propio valor y logros a menudo implica la subestimación del valor y de los logros de los demás. Es ese tipo de persona que cuando tú logras algo no se alegra, porque los logros de ellos son superiores. Entonces no se alegra en lo que tú alcanzas. Cuidado, son banderas rojas. Son personas que para escapar de su fragilidad emocional construyen un personaje, diga conmigo, que no existe. Un personaje que es exitoso, grandioso y que merece la aprobación y el aplauso de todo el mundo. Pero eso es solo una máscara. Y cuando el Señor viene y le quita la máscara, mi amado hermano, queda expuesto lo que en realidad esa persona lleva por dentro. Porque no solo a los que son varas de modelaje el Señor pela, sino que Él va a encargarse de pelar también las varas de iniquidad que se han levantado aún en medio del pueblo de Dios. El terror principal que tiene un narcisista o un psicópata, bueno, el psicópata no, el narcisista, es mirar hacia adentro de sí mismos. Son incapaces de conectar con lo que ellos son, porque ya se creyeron la mentira sobre ellos mismos que ellos inventaron. Por lo tanto, no pueden conectarse, por más que quieran, con su realidad. Crearon un personaje ficticio, un personaje ficticio que es el que usan para venir y presentarse delante de la víctima que ya escogieron. Y esto se da mucho en relaciones de pareja. No sé cuántas mujeres aquí saben que han vivido abuso narcisista, y hombres también, porque hay mujeres narcisistas y psicópatas. ¿Cuántos saben? Fueron a una terapia y te dijeron: estás en una relación con un narcisista. ¿Alguien sabe? Sí, por allá. Ajá. Y usted sabe que la única forma de sanarse, ¿cómo es? Yo lo sé. Yo estuve en una relación de abuso narcisista, sociópata. Ahora lo entiendo. Cuando yo estudiaba todo eso, yo decía: no puede ser. Pero es que check, 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 me pasó todo.
Fui traumatizada profundamente y no lo sabía. Pero el Señor me sacó del trauma complejo en semana y media. Porque Dios tiene el poder para hacer eso. No fui donde ningún psicólogo, pero el Espíritu Santo me sacó de la profundidad de la cautividad, de un trauma complejo generado por 26 años de abuso narcisista sociopático. Si yo estoy aquí, es porque sí se puede salir. Si yo estoy aquí, es porque Dios tiene el poder para quebrar cualquier cadena de codependencia que se ha generado en la mente. Ya vamos a ir viendo cómo ellos lo van haciendo, cómo ellos van tejiendo la telaraña. 12 señales de identificación, tanto de narcisistas como psicópatas integrados. Preste atención. Número 1, presentan un grandioso sentido de superimportancia. Exageran sus logros y sus talentos. Todo lo exageran. 2, tienen fantasías de éxito, fama, poder y esplendor. Se crean su mundo de fantasía, donde ellos son los actores principales. Pasan por encima de quien sea para llegar a ocupar el cargo que ellos quieren ocupar. Cuando usted ve a una persona que siempre está apuntando a querer un cargo, cuidado, porque ese es un lobo con piel de oveja. Se creen especiales y únicos. Solo pueden ser entendidos por gente sumamente especial. El resto de los mortales no están en el mismo nivel de ellos. Requieren admiración y atención en exceso. Todo debe de girar en torno al narcisista. Todo. Aunque se pongan máscaras, porque una máscara que usan es la falsa modestia y la falsa humildad. Es una máscara. Lo siguiente es que tienen sentido de derecho. Repita conmigo, sentido de derecho. O sea que se sienten en el derecho a tener un trato especial de toda la gente, a exigir privilegios y mejor trato que otros. Entonces, parte de la conducta, de las características, son explotadores. Se aprovechan de los demás para sus propios fines. Todo lo usan, todo ellos lo ven, como herramientas utilizables que van a reforzar el personaje que ya han construido. Hacen o establecen relaciones utilitarias. ¿Qué quiere decir esto? Yo no establezco relaciones porque yo quiero darte algo, porque quiero bendecirte, porque quiero que Dios me use, sino que se establece la relación para ver qué saco de ti, cuál es el provecho que puedo extraer de ti. Eso es lo que hace un narcisista. Otra de las cosas es bien interesante, es que padecen de una envidia extrema. Pero es una envidia extrema. Pero ¿saben qué es lo gracioso? Que tiene el efecto espejo, porque acusan a aquellos de los cuales ellos tienen envidia de tenerles envidia a ellos. Lo repito, el narcisista o el psicópata integrado, principalmente el narcisista, es un ser con muchísima envidia. Entonces lo lleva al efecto espejo, porque obviamente no va a reconocer que tiene envidia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a acusar a su víctima de envidia de que su víctima tiene envidia contra él o contra ella. ¿Me estoy dando a entender? Que eso es
impresionante en el narcisista: son seres súper envidiosos, faltos de empatía, tienen incapacidad para reconocer las capacidades de otros. No las pueden reconocer, porque como ellos son la última Coca-Cola del desierto. Digo yo siempre a veces esto: se creen la última Coca-Cola y no llegan ni a leche en polvo. O sea, imagínate lo que es que te den leche en polvo en el desierto. No toleran los éxitos de los demás, se molestan. Cuando alguien tiene éxito en algo, te pueden quitar hasta el habla para castigarte. Te quitan el habla. Y tú dices: ¿y qué fue lo que le hice? Y tú vas y buscas al narcisista: pero ¿qué fue lo que yo le hice? Nada. Porque está enojado o enojada por el éxito que el otro tuvo y lo castiga con la ley del hielo. ¿Ok? Muestra conductas arrogantes y altaneras. Por eso imponen siempre sus ideas y su forma de hacer las cosas a los demás. O sea, si no lo haces como yo digo, no sirve. Tienes que hacerlo a mi manera, tienes que hacerlo a mi forma, impidiendo que la otra persona pueda llegar a desarrollarse como ser humano. Porque Dios a cada uno nos dio una forma muy particular, nos dio una identidad, nos dio la forma de ser. El narcisista jamás respetará eso. Tiene que ser como él o como ella lo dice. Los siguientes son genios de la mentira. Son genios de la mentira. Tienen una gran habilidad para mentir. Exageran sus logros. En el caso, por ejemplo, del conocido Don Juan, aquí se conoce como el Don Juan, ese hombre que siempre anda con el montón de mujeres. Bueno, el Don Juan miente para poder conseguir mujeres. Siempre va a mentir, siempre se va a poner una máscara. Exigen perfección por parte de los demás. Exigen que siempre la gente esté disponible para lo que ellos necesitan, pero cuando los demás necesitan de ellos, no están presentes. Lo siguiente y último, el punto 12, necesidad de controlarlo y manipularlo todo. Son maestros de la manipulación. Yo no sé aquí cuántos tienen detector de manipulación. Yo tengo un detector de manipulación y cuando yo siento que alguien me quiere manipular, se me sale el león, el águila, el oso y todo lo demás. Y lo que a mí me dan ganas es de agarrar a esa persona. Odio, detesto, aborrezco, abomino. Se me revuelve el estómago con la manipulación. No la soporto. El narcisista y en este caso sí también el psicópata son maestros de la manipulación. Pero también desconfían de todos porque piensan que se quieren aprovechar de ellos. Suelen ejercer control sobre los demás de manera excesiva. Un narcisista siempre va a disfrutar abusando de los demás. Jamás amará a nadie por lo que los demás son, sino que buscará sacar provecho. Les voy a dar dentro de un momento uno de los peligros más grandes que existen dentro de la iglesia, principalmente a la hora de formar parejas. Y creo que esto es sumamente importante entenderlo. Y quiero explicarle desde la perspectiva de la ciencia cómo funciona
un enamoramiento y la trampa muy grande que puede haber en ese momento si es un narcisista o una narcisista quien está apelando a esos sentimientos del enamoramiento. ¿Cuántos se han enamorado aquí alguna vez? Una de las cosas, a ver, ¿por qué la iglesia es un caldo de cultivo que atrae a narcisistas y psicópatas integrados? Porque aquí en la iglesia del Señor viene gente herida, pero no solo eso, viene gente empática, pero no solo eso. Una persona que verdaderamente se ha convertido al Señor es una persona que siempre quiere ayudar a los demás, ¿cierto? El narcisista es la pobre víctima de la vida. No se vaya a creer que el narcisista en primera instancia te va a llegar con los tacos de frente a mostrarse como él. No, va a llegar: ¿cómo sufro? Nadie me quiere. Usted no sabe todo lo que yo he vivido. Y empiezan a conquistar. Pobrecito, pobrecito el diablo. Hay una cosa que no soporto al lado de la manipulación, y es el espíritu de autoconmiseración. Cuando alguien a mí me llega con espíritu de autoconmiseración, lo primero que le digo es: o me cambia de actitud o no le voy a atender. Porque si usted no se valora a usted mismo, ¿cómo pretende que los demás le puedan valorar? Salga de ese espíritu de autolástima. Deje de tener lástima de sí mismo, porque aquí eso no le va a funcionar. Al menos no conmigo. Al menos no conmigo. A mí no me, mire, que nadie me venga con, porque ya yo aprendí a ver los lobos detrás de la conmiseración. Ya los aprendí a ver. Y cuando tú te das cuenta, pasan los, ¿alguien le ha pasado que ha recibido en su vida a alguien con autolástima, autoconmiseración? Ha pasado el tiempo y ¿qué se encontró usted detrás de eso? ¿A cuántos los traicionaron ese tipo de personas? ¿A cuántos los difamaron, los calumniaron? ¿Qué se estaba enfrentando? ¿Qué estaba enfrentando usted? Un narcisista que vino con una máscara y usted cayó redondito porque no prestó atención, no discernió, no oró, no le dijo: Espíritu Santo, guíame, ábreme los ojos. A todos nos ha pasado que no hemos abierto los ojos. No le hemos pedido discernimiento al Espíritu Santo en este tipo de situaciones. Mire, es tan importante que el pueblo de Dios aprenda a establecer relaciones en todos los niveles bajo un buen criterio y bajo el discernimiento de espíritus. Va a llegar el momento donde solamente a través del discernimiento de espíritus vamos a saber quién es quién dentro de la casa de Dios. Las estrategias del narcisista o el psicópata para buscar a su víctima, o lo que se denomina también suplementos. Un suplemento que es de donde yo extraigo la fuerza vital, mi suplemento. Yo tomo, por ejemplo, tomo suplementos, tomo vitaminas, tomo nutracéuticos, tomo adaptógenos, tomo un montón de cosas. Esa es mi suplementación para nutrirme. Bueno, un narcisista necesita suplementos. Entonces, él detecta por ahí, aún voy a poner el caso de un hombre narcisista que anda buscando a su víctima para depredarla emocionalmente. Y va por ahí y dice: ay, esa hermanita, qué sensible que es. Qué buena persona se ve. Qué interesante. Y está en el liderazgo. Me puede dar buena posición.
y va a empezar a generar lo que se conoce como el primer punto de atracción o el primer punto de lo que ellos sueltan para poder traer a su víctima, y es el bombardeo de amor. Así se llama, bombardeo de amor. Las estrategias, voy a ir desglosándoselo uno por uno. Estrategias del narcisista o del psicópata para buscar a su víctima o a sus suplementos. En la pareja buscarán a alguien que sea empático. ¿Cuánta gente empática hay aquí? Usted siente el dolor de los demás. Usted siempre está pensando, ay, esa persona, ¿qué será lo que está sintiendo? Un empático es así como, ¿a cuántos les gusta ayudar? Porque son empáticos. Usted tiene que tener cuidado de la gente que se le acerca. Buscarán un empático, alguien que refuerce su imagen, alguien que no ponga resistencia, alguien a quien puedan avasallar en el nombre de Dios o de la religión. Ahora, hay una trampa muy importante que usted va a tener que aprender a discernir. Se llama idealismo. Diga conmigo, idealismo. Señor, líbrame del idealismo. Cuando una persona es idealista, queda totalmente expuesta a todo tipo de abuso narcisista o psicopático, principalmente en relaciones de pareja. Por ejemplo, ¿cuántos solteros o solteras hay aquí? Levanten la mano. Muy posiblemente usted tiene en su mente un sistema de creencias que le ha llevado a pensar en la persona que sería la ideal para su vida, ¿cierto? El hombre o la mujer de Dios ideales. El príncipe azul, la princesa de Disney, el cuentico que nos vendieron. Para poder establecer una relación sana, usted va a tener que derribar con la ayuda del Señor un falso sistema de creencias que usted se ha hecho aquí de lo que es el ideal. Los que somos casados, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el ideal no existe? El ideal existió antes del matrimonio y en la época que duró el enamoramiento. Y ya se lo voy a explicar. Porque cuando hay enamoramiento, y escuche esto, principalmente los jóvenes, y voy a poner un ejemplo aquí para que no se le olvide, y espero que nadie empiece a tirar pedradas, porque voy a usar una figura de una historia mitológica. ¿Recuerdan el mito de Ulises cuando él va en la barca y dice que lo amarren al mástil porque él quiere escuchar el canto de las sirenas? Y que aunque él pida que lo suelten, él dice: no me suelten. Bueno, los que están pidiendo al Señor que les traiga el hombre o la mujer que el Señor tiene para sus vidas, van a tener que pedir a unos cuantos de esos que usted sabe que lo aman verdaderamente, que aunque usted pida a gritos que lo suelten, no lo suelten. ¿Por qué? Porque sucede algo, escuche, mire, a nivel del cerebro. ¿Quiere conocer usted qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Usted piensa que es algo emocional. No, es algo químico. Es algo totalmente químico. El cerebro se vuelve loco. Y hay alteraciones fisiológicas. Las mariposas en el estómago, el sudor de las manos,
El corazón que bombea a 1000 por hora. Todo tiene una explicación científica. Mire, en serio, principalmente los jóvenes, rodéese siempre de un consejo de sabios. Sus padres, sus pastores, sus líderes, cuando le digan cuidado, ponga atención, porque ellos están viendo lo que usted no puede ver. Porque el enamoramiento enceguece la amígdala cerebral, la intoxica, y en la amígdala cerebral está el buen criterio. Entonces usted no puede discernir y todo lo ve bueno. ¿A cuántos nos pasó eso? Que no, que vea, que esto, que mire. Y uno ahí, no, quieren destruir nuestro amor. Y vaya con el psicópata. Ok, la feniletilamina. A ver, feniletilamina es la hormona del enamoramiento. Las siglas en inglés, para no decir la palabra tan larga, las siglas en inglés es FEA. Fea. Por eso tenga cuidado cuando a usted le da la fea. Mire, no, y hasta Dios nos está hablando con el nombre. Esta molécula interviene en el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Es esta parte del cerebro que activa las emociones. Entonces esta hormona viene sobre el sistema límbico. Cuando usted se enamoró, mire, hasta se le activó el colágeno, se le activó, usted brillaba. Consecuencia de la fea también. Esta es una anfetamina que segrega el cuerpo en el momento en que nos encontramos con la persona que simboliza a nuestra manera de ver lo ideal y lo perfecto. O sea, cuando entra por sus ojos y usted dice, esto es lo perfecto, lo que te he estado pidiendo, Señor. Esto es, Padre, gracias. Y por allá viene el apóstol Franklin y dice, cuidado, tenga cuidado. Y entonces el enemigo empieza, defiende tu amor contra todo lo que se quiera levantar. Ok, en el momento que nos encontramos con esta persona que simboliza la perfección o el ideal que tanto queríamos en nuestra vida, no podemos confundir el apego que puede generarse a causa de un propósito al apego emocional tóxico que puede dañar la vida, la salud mental y emocional. ¿Cuánta gente dañada mental y emocionalmente tenemos hoy en día dentro de la iglesia del Señor? Y mucho de eso viene por las relaciones tóxicas que produjeron un trauma complejo. Ya lo vamos a ir viendo. No podemos confundir el amor verdadero con el enamoramiento. El enamoramiento es una condición fisiológica. Diga conmigo, fisiológico. Aunque usted lo esté sintiendo en todo su ser, aunque usted siente que el corazón se le hace así y le arde, y usted dice, no, es que no puedo vivir sin él, es que no puedo vivir sin ella. Cuidado, cuidado. ¿Le pasó a alguien que usted se enamoró y la gente a su alrededor le decía, no me gusta,
No le conviene, decían los papás, ¿verdad? No le conviene. Y ahí va uno, metido a la cabeza. Y al final le convino. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo lo que usted no estaba viendo. En mi caso fue así. Mi mamá, que no, que mire, que no, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Porque esto es lo ideal. Yo con 18 años, que iba a estar sabiendo de lo ideal. Lo ideal que... Pero bendito Dios, yo solo alabo al Señor. Yo solo alabo y glorifico a Dios por todos esos procesos y por cabezona. Pero cómo me dio la victoria y trajo sanidad a mi vida de una manera maravillosa. Ahora vamos a ver el proceso entonces a nivel fisiológico del enamoramiento. El enamoramiento es el conjunto de reacciones emocionales en donde hay descargas neuronales y hormonales, además de ácidos, gases, olores que al mezclarse, porque usted no sabe todo lo que se está soltando y que se mezcla y forman una revolución interna, dando como resultado las reacciones que explican los signos del enamoramiento. Jóvenes, escuchen y presten atención a esto. No se deje llevar por el cerebro límbico. Déjese llevar por el consejo de sabios. Déjese llevar por el consejo de los pastores. Déjese llevar por el consejo de sus padres, si son gente llena del Espíritu Santo que quiere el bien para usted. Déjese llevar por los buenos amigos, por los buenos hermanos que le dicen: cuidado, cuidado, cuidado. Amárrese al mástil y diga: no me suelten, aunque yo pida a gritos que me suelten. No prestes tu oído al canto de las sirenas. Lo primero que vamos a ver es cómo se libera la dopamina. Su efecto en el organismo, su efecto en el cerebro es como la cocaína. Enfoca a la persona en su objetivo, en lo que quiere, le da energía y motivación. ¿Qué es lo que se produce cuando usted está enamorado? ¿Usted se acuerda? Esa fuerza, usted lleno de vida, la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que dice: yo lo quiero y me gusta. Yo lo quiero y me gusta. Ahí está la dopamina. Yo lo quiero, me gusta. Yo lo quiero, me gusta. Yo lo quiero, me gusta. No me importa nada más. Yo lo quiero, me gusta. Es el efecto de la dopamina en el cerebro. Por eso es importante enseñar esto, para que cuando venga ese momento, principalmente en la vida de los jóvenes, de los solteros, usted entienda lo que le está pasando a nivel funcional, a nivel cerebral, a nivel orgánico, y no se deje llevar por eso, para que no caiga en errores ni en equivocaciones. La hermana de la dopamina, y quien la regula, es la serotonina. La serotonina es algo así. Qué lindo. Todo es lindo, todo es hermoso, todo es color de rosa. No veo las señales negativas, y si veo que hizo algo negativo, digo: tuvo un día malo. La serotonina con la serotonina, cuando está arriba, esta va a justificar todas las malas acciones. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan? Usted enamoradísimo, enamoradísima, y le hacían un desplante y usted no lo veía. Usted no lo veía. ¿Por qué? Porque la serotonina estaba haciendo su efecto. Usted veía mariposas y corazones por todo lado. Ay, no, mejor ni me acuerdo. Lo siguiente que viene, sale a relucir la endorfina. Trabaja sobre el dolor. Su función es como la morfina.
Va a eliminar totalmente el dolor. Por eso cuando se establece este patrón de activación de estos neurotransmisores, la persona puede llegar a justificar el maltrato. Y ya vamos a ver más adelante cómo empiezan ellos, los narcisistas y los psicópatas, en un juego emocional con su víctima. Te doy una de cal y te doy una de arena. Un día te voy a tratar como una reina y al día siguiente voy a hacer lo peor contigo. Entonces tu cerebro se vuelve adicto. Al hacerse adicto el cerebro, la persona no puede terminar la relación porque entró en codependencia. Ellos son maestros en hacer eso. Recuerde que lo que esta gente tiene son demonios que tienen 6,000 años casi de experiencia con la gente. ¿Saben cómo funcionamos? Lo siguiente, como si fuera poco, entra en operación la oxitocina, la hormona del apego. Se libera regularmente con los abrazos o con el que te tomen de la mano. ¿A cuántos le pasó? Ese primer abrazo y usted como la mantequilla, ¿no? La oxitocina. ¿Y qué estaba sucediendo? Se estaba generando una relación de apego. Por favor, le vuelvo a hacer la pregunta que le hice al principio. Si usted fuera diablo y usted quiere hacer un daño grande a la sociedad, usted sabe cómo funciona el cerebro. Es fácil implantar una idealización a través de un sistema de falsas creencias. Establecer una idealización para luego entrar en un tipo de relación enfermiza que va a provocar un trauma que va a dejar a la persona anulada en muchas áreas de su vida. Si usted fuera diablo, dígame si no usaría un ejército de narcisistas y psicópatas para lograrlo. Ojos abiertos, iglesia. Cuando el Señor empezó a hablarme de esto, me dijo: es hora de que esto sea hablado en medio de mi casa, porque hay una horda de narcisistas y psicópatas buscando las víctimas en medio de mi pueblo. Amados hermanos, no estamos enfrentando solo a gente mala, estamos enfrentando huestes espirituales de maldad, ejércitos de las tinieblas que están metidos en esa gente que fue entregada a una mente reprobada. Entonces, se libera en un abrazo y es la hormona del bienestar y ayuda en la liberación también de la dopamina y las endorfinas. Dopamina y norepinefrina inician una serie de eventos en el hipotálamo que se comunica químicamente con la hipófisis y de ahí a la tiroides. Luego va al páncreas para transmitir la señal a las suprarrenales, que transmiten la señal a las gónadas, o sea, las hormonas sexuales, la que produce las hormonas sexuales. ¿Ve cómo funciona? ¿Ve cómo es fácil? ¿Cómo es fácil que caigamos redonditos? Muchos caímos porque no lo sabíamos. Bendita la generación de jóvenes que está siendo enseñada en este tiempo y que están teniendo las herramientas para que no caigan en las trampas del diablo. ¿Cómo o cuál es la estrategia? Ahora sí, vamos a la estrategia. Le dije hace un rato, lo primero que va a recibir la víctima es el love bombing o bombardeo de amor. Es así, la etapa donde te conquistan. Y lo dejan a usted así como wow, sin capacidad de reacción. Porque un día te llegan con un regalo, al otro día te ponen una canción, al otro día te visitan en medio del trabajo, donde sea que estés,
Y empieza ese bombardeo mañana, tarde y noche. ¿Para qué? Recuerde que no estás enfrentando solo un ser humano. ¿Entiende lo que hay detrás de esto? Esto es importante que usted se lo enseñe a sus hijas, a sus hijos. Esto es importante que la juventud lo escuche para que esté preparado, para no caer en estas trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos lo anuncia por revelación del Espíritu Santo. En los postreros tiempos va a haber este tipo de personalidad. O sea, estamos en los tiempos donde ese tipo de personalidad está siendo soltada de manera exacerbada. ¿Para qué? Para dañar la mayor cantidad de seres humanos posible, para meterlos en depresión, para meterlos en indefensión, para meterlos en una serie de situaciones a nivel emocional y a nivel mental que los anulen totalmente en su propósito. Cuando el narcisista o el psicópata, y esto por favor aplica no solo a relaciones de pareja, porque usted pudo haber vivido o haber tenido familiares que usaron estas mismas estrategias cuando querían alcanzar algo de usted. Bombardeo de amor. Qué especial eres. No es que no tengo otro hijo, otra hija como tú, porque hay padres y madres narcisistas también y psicópatas. No tengo todo el tiempo para poder desarrollar esto. Yo le estoy dando a grosso modo para que usted pueda identificar y pueda resguardarse. Entonces, cuando ya lograron enamorar a su víctima, cuando ya lograron sensibilizarla, en el caso de otras relaciones que no sean de pareja, lograron sensibilizar a la persona, van a entrar en el siguiente paso de la estrategia. Se llama abandono emocional. Primero te intoxico con atenciones. Te llamo, te hablo, te doy regalos, te busco, te digo que eres la octava maravilla del mundo, que no hay nadie como tú sobre la faz de la tierra. Y repito, en todo tipo de relación, para que a los días te hagan un descarte emocional. Entonces te llevan a un pico aquí arriba, te llevan aquí arriba emocionalmente. Ay, qué bonito cómo me está tratando esa persona. Wow, ese hombre, esa mujer es maravilloso. Pero a la semana, ¿qué fue lo que hice? No me llama, no me habla, ya no sé nada de esa persona, se desapareció. Entonces aquí apela a la culpa y empieza a generarse en la víctima el sentimiento de culpa de ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué cambió de la noche a la mañana? Entienda, no cambió. Es que lo que le mostró fue una máscara. Lo que usted creyó que era nunca existió. Usted quizás se enamoró en algún momento de un disfraz. Se enamoró de una piel de oveja que le habían quitado a alguien más esa piel. Se enamoró de un disfraz de otra víctima que había sido depredada. ¿Me doy a entender? Te presentaron algo que no era real. Las víctimas, la gente que ha sido víctima de este tipo de relaciones tóxicas, en cualquier ámbito, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en relaciones de pareja, lo primero que tiene que entender es que usted no es culpable de que esa persona haya cambiado, porque esa persona nunca se presentó como era realmente. Solo se ponía la máscara cuando necesitaba sacar algo de usted. Y luego le hacía el descarte emocional. ¿Cuántos están entendiendo situaciones que le han pasado en su vida? Cuando sacan provecho de ti,
Cuando alcanzas lo que quieren de ti, te descarto. Pero te descarto momentáneamente, porque puede ser que te necesite después. Entonces vuelvo con el bombardeo de amor. Y ahí va la víctima pidiendo perdón hasta de ni lo que sabe. Porque, ¿qué hice? Mire, eso a nivel mental va provocando un trauma. Ahora, es fácil sanar un trauma de una vez, un trauma que se da una vez, pero una herida cada 15 días, cada 22 días, lo mismo durante años y años y años, genera algo que se llama trauma complejo. Y ese es el objetivo de estos seres demoníacos: traumatizar a las víctimas para terminar afectándoles funciones orgánicas y que ya no puedan operar con toda la fuerza y el potencial que Dios les dio. Ellos van a utilizar ese descarte o abandono emocional. Dice constantemente: te vas a sentir abandonado, pero a causa del apego que se generó a través del bombing love o el bombardeo de amor, tú no puedes dejar a esa persona. Se vuelve como una droga. Es un tire y encoge. Me maltrataron hoy, pero vino y me dijo: perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eres el amor de mi vida. Ay, es que eres lo máximo en mi vida. ¿Le pasó a alguien? Perdóname, yo voy a cambiar. Y el cambio, y usted ore, ayune, unja. Yo me acuerdo, yo ungía los zapatos, la ropa, hasta la comida. El hombre no caminaba, patinaba. Te vas a encontrar dando oportunidades una y otra vez, excusando lo que hacen, porque recuerde que todavía están activas ciertas sustancias en nuestro cerebro. Cuando te deja tirado, esa persona no siente ningún remordimiento, porque recuerde, ellos están influenciados por fuerzas espirituales de maldad. Ellos no sienten remordimiento. Ellos lo que van a sentir es placer en tu sufrimiento. Van a sentir, van a querer, van a desear dañarte y afectarte. Ahora, voy a volver a leer esto. Cuando te deja tirado, no sienten remordimiento. Entonces, dentro de la víctima se genera una constante competencia con aquellos con los cuales el narcisista o psicópata comparte o por quienes te deja. Cuando hay una situación de apego en este nivel y en ese tire y encoge, lo que se va a generar en la víctima es una batalla campal contra aquellos que le están robando a su narcisista. ¿Me doy a entender? Entonces el narcisista va a venir, o el psicópata, y te va a acusar de que eres celópata, que padeces de celos. Los celos que ellos mismos provocaron. Entienda que la estrategia que ellos siempre usan es que te van a acusar de lo que ellos provocaron. Esto genera en la víctima una sensación de frustración permanente y constante. Si usted ha sido víctima en algún momento de narcisistas o psicópatas integrados, usted sabe de lo que le estoy hablando. Usted sintió la frustración de que lo culpaban de algo que usted nunca había hecho y que usted sabía que era la persona esa la que lo había hecho, pero ahora lo estaba victimizando a usted.
Usted ya no era la víctima, era el victimario. Ellos son especialistas en manipular para cambiar todo, para que todo se vuelva en contra de la víctima. Ellos van a usar también el sexo como un instrumento de control. Otra de las estrategias que utilizan es la triangulación, principalmente utilizada por narcisistas perversos y psicópatas. Es muy parecido a ese juego que les hablé anteriormente, después del love bombing. Te descarto. Ellos son especialistas en provocar celos. Empiezan a generar inseguridades en la víctima mediante la técnica de triangular con otras personas. Por ejemplo, usted está con el narcisista y el narcisista de repente empieza a ver sus mensajes, pero los empieza a ver así y se ríe y tal vez no está hablando con nadie. Es solamente para plantarte una inseguridad en tu mente y en tu corazón, y empezar a hacer una mella dentro de tu mente. Te mete inseguridad, y cuando la inseguridad entra, hermanos, cuántas cosas empiezan también a ser destruidas dentro de nuestra personalidad. ¿Usted ve cómo esto es una estrategia de las tinieblas? ¿Usted ve cómo esto es algo que Satanás ha estado usando durante años, pero como nunca en este tiempo? Lo siguiente, una de las cosas que ellos más usan, y se lo dije anteriormente, es el tratamiento de silencio. Aman hacer tratamiento de silencio. Yo en una ocasión vi conductas narcisistas en una persona que le quitaba el habla a la gente. Y yo dije, voy a experimentar, porque a mí me gusta experimentar. Ya lo tengo detectado, tiene todas las características, vamos a ponerlo a sufrir. Este laboratorio, ¿no? Pruebas de laboratorio. Y esa persona narcisista empezó a hacerle a unas personas, les hizo tratamiento de silencio. Ignoraba, ninguneaba con la actitud. Y yo vi, porque a mí no me lo hacía, pero yo vi que se lo hizo a gente cercana a mí. Y yo dije, vamos a aplicarle, a ver cómo lo maneja. Quiero experimentar a ver cómo este narcisista puede manejar una buena estrategia de guerra fría. No con sus víctimas, sino con alguien que él piensa que puede usar para provecho. Porque me tenía, tú sabes, la profeta, ¿no? Y le empecé a hacer lo mismo. Yo empecé a ver la desesperación de esta persona, hasta el punto que llegó llorando. Es que yo no puedo estar sin hablar con usted. Digo, y entonces, ¿por qué los demás sí tienen que tolerarte esto a ti? ¿Por qué los demás sí tienen que vivir esto que tú estás haciendo? Primero, que es una falta de respeto, es una falta de educación, y los hijos de Dios no nos podemos conducir de esta manera. Te lo hice para darte de comer de lo mismo que tú le estás dando a otro. No te gustó, pues nunca lo vuelvas a hacer en mi presencia, porque no te voy a quitar el habla por unos días, sino para siempre. Diga conmigo, santo remedio. Se les caen las máscaras. Ellos se aterrorizan cuando alguien viene y les quita la máscara. Usted no sabe cómo disfruto yo ahora cuando los detecto, porque ya los detecto. Desde el 2020 tengo 4 años estudiando esto. Entonces ya los detecto y digo, wow, Señor, ahí va otra prueba de laboratorio. Otra cosa que ellos utilizan
es el reforzamiento intermitente, que es la inducción a la dependencia psicológica. Es lo que le dije hace un rato: te doy algo bueno, pero luego te doy algo malo. Eso es la inducción a la dependencia psicológica. ¿Cómo sé yo que tengo dependencia psicológica de una persona? Porque no puedo dejar de pensar en ella. Me hicieron daño, me afectaron, me dañaron, pero hay un bombardeo en el cerebro. ¿A cuántos han sentido esos bombardeos? Y no puedes controlar esos pensamientos. Te viene esa persona, aunque no quieras, aunque reprendas. ¿Por qué? Porque hay una dependencia psicológica que hay que trabajarla. Y trabajarla sí en oración, pero trabajarla en disciplina. Cuando venga el pensamiento: no, largo de aquí. No te vas a entronar en mi mente, no vas a tomar control de mi mente. No, diablo, yo no acepto esto. Yo rompo toda dependencia psicológica. Cada vez que está ahí el bombardeo, esa persona y esa persona y esa persona, 24/7, y ahí hasta te sueñas con esa persona, porque ya hay una inducción a dependencia psicológica. Otra de las cosas que ellos usan, también se lo expliqué, es la inversión del proceso de victimización. Entonces van a usar la falsa acusación, lo que le expliqué hace un rato. Falsa acusación. Lo que ellos hacen, te lo van a colocar a ti. Y entonces usted dice: pero ¿cómo es posible que esa persona diga que yo le hice esto, cuando es más bien esa persona la que lo hace contra mí? Yo he enfrentado hasta ministros que tienen estas conductas, porque créame, hay narcisistas y psicópatas integrados que oran, adoran, ayunan y predican. Créame que sí los hay. Y tienen una imitación de unción. Y la gente los sigue, porque han generado una dependencia colectiva en medio del pueblo, con maltratos, con abusos, con descartes, con humillaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la falsa acusación. Yo me acuerdo que yo decía: Señor, hubo un momento donde ya me daba risa las cosas que ministros narcisistas, que ahora sé que son narcisistas, decían de mí. Yo decía: es que no lo puedo creer. Es que yo no puedo creer que digan esto cuando yo jamás he dicho ni he hecho una cosa así, y me acusan falsamente de cosas que son ellos los que las están haciendo. Entiende que es una de las armas que ellos van a utilizar contra ti: la falsa acusación. O sea, te van a poner a ti la culpa de cosas que ellos hicieron, o te van a decir también: es que yo reaccioné así por culpa suya. Es que usted me hizo que yo hiciera esto. Mentira del diablo. Cada cual tiene que tener responsabilidad sobre sus emociones, sobre sus sentimientos y sobre sus acciones. A mí no me venga con el cuento que usted hizo eso por causa de algo que yo hice, porque no es así. La luz de gas es otra de las técnicas que utilizan. ¿Cómo funciona esto? Te van a hacer creer, a querer hacer creer que tú dijiste o hiciste cosas que nunca dijiste o que nunca hiciste. Como por ejemplo: sí, usted me dijo que iba para tal lugar. Y usted dice: pero ¿cómo? Yo nunca dije eso. ¿Sabe por qué? Porque el objetivo es alterarte tu mente. Es llegar a que dudes de ti mismo. Es que llegues a pensar que estás loco, porque otra de las técnicas que van a utilizar es decir que estás loco. Es
esa persona está loca, esa persona está enferma, esa persona no está caminando correctamente, esa persona no está bien. Te van a acusar de cosas totalmente falsas. Lo siguiente: desprecio y denigración. Desprecio y denigración. Con esto ellos lo que hacen es introducir la culpabilidad permanente en la víctima. Una víctima de un narcisista o de un psicópata se siente culpable hasta del aire que respira. Se siente culpable. Todo esto y otras cosas más son solamente con un objetivo: provocar un trauma. Trabajar dentro de nosotros un trauma. ¿Por qué? Porque el trauma, rápidamente se lo explico, el trauma complejo se instala regularmente a través de una emoción llamada tristeza, que viene a través de un dolor. Todo lo que el narcisista o el psicópata va a hacer contra ti te va a producir tristeza o dolor. Ahora, esa tristeza, ese dolor, el cerebro, no tú, porque es algo que funciona a nivel inconsciente, lo va a cubrir con otras emociones, lo va a cubrir con otros sentimientos, lo va a disfrazar, porque es tan triste y tan doloroso llegar a ese punto que no quiero llegar ahí. Entonces empieza a manifestarse la ira, el enojo, en otros adicciones, en otros se manifiesta la depresión y la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión? La indefensión es la incapacidad de poder salir de la depresión. Y solamente a través de una decisión muy firme y muy fuerte, la persona va a poder salir de esto. Cuando estuve en la capacitación para poder ayudar a las víctimas de trauma a salir, el psiquiatra nos decía: la persona tiene que tomar la decisión de salir del trauma. Lo primero que hay que decidir es decir: yo sí puedo. No voy a caer en la indefensión, no me voy a quedar en la indefensión aprendida. La aprendí inconscientemente, pero ahora de manera consciente yo decido salir de ahí. Cuando Dios me sanó, y con esto concluyo, cuando Dios me sanó de ese trauma de 26 años, un trauma complejo, porque viví todo eso y más. Todo eso y más. Pero cuando Dios me sanó, y estando yo en el suelo, Él vino a decirme: hija, ¿por qué lloras? ¿Por qué te duele que yo haya roto una prisión en la que viviste durante 26 años? Hoy entiendo que era la prisión del trauma. Y Él me dijo: hija, ¿por qué lloras? ¿Por qué te duele? He aquí, yo hago cosa nueva, pero para que venga lo nuevo vas a tener que olvidar lo viejo. No traigas a memoria las cosas pasadas, porque he aquí, yo hago cosa nueva. Ese día yo tomé una decisión. Yo me levanté del suelo y le dije así al Señor: de verdad parezco tonta, Señor, pegada en el pasado, pegada en lo que me hicieron, pegada en el dolor. Y ese día tomé la decisión de pararme y decirle al pasado: ¿sabes qué? No me da la gana que vengas a dañarme mi presente y mucho menos dañarme mi futuro. Pasado, te quedas en el pasado, no te voy a traer conmigo. Y ese día yo me paré, estando en mi habitación, me encerré en el closet a orar ese día, y le hice así: chao, pasado, las heridas, el dolor, la vergüenza, la humillación, los adulterios, el abandono,
pertenecen a una esfera de tiempo que ya no es real y que no me va a afectar mi vida. Ese día Dios me dio la victoria sobre el trauma complejo. Ese día entendí que para que venga lo nuevo y se manifieste, yo tengo que soltar el pasado, soltar lo viejo, soltar todo aquello que estos seres que merecen compasión, misericordia, pero de los cuales hay que aborrecer hasta la ropa que tienen puesta, porque está más contaminada que el diablo. Y entonces establecí algo en mi vida que yo no sabía cómo se llamaba. Hoy lo sé. Dios me dijo: no llamadas, no visitas, no nada, contacto cero. ¿Sabe? Hasta los colores cambiaron. Yo salí esa vez a mi jardín y veía los árboles y decía: ¿pero qué es esto? ¿Qué es este verde? Señor, todo brilla. ¿Qué es esto? ¿Sabe? Dios liberó hasta mis ojos. Me di cuenta que veía opaco de tanto dolor que cargué en mi vida durante tantos años. Hoy en día entiendo por qué el Señor me metió 4 años a estudiar esto. Voy para 5 el próximo año. Ahora entiendo por qué Dios me dio esa experiencia con ese espíritu que vi, porque yo lo viví. Y como lo viví, y Dios me dio la victoria sobre la amargura, sobre el pasado, sobre el dolor, Él también me ha dado la unción para poder romper todo el poder de los traumas que se generan a través de las relaciones tóxicas. En un retiro que tuvimos hace unos días atrás, pude ver enfermedades que no se iban con nada irse de los cuerpos, porque no era un problema físico, era un problema de una herida traumática provocada por conductas de psicópatas y narcisistas en las vidas de las personas. Había afectado hasta su cuerpo físico. Dios es maravilloso. Y mi oración en este momento es que el Espíritu Santo, así como lo hizo conmigo, pueda trabajar en la vida de cada uno de los que fueron traumatizados, de los que recibieron el trauma complejo que afectó sus mentes, que alteró el funcionamiento orgánico, que afectó su cerebro, que afectó su organismo, que afectó tus pulmones, que la tristeza que se arraigó en el hígado, que la tristeza que se arraigó en los pulmones empiece a salir de tu cuerpo en el nombre de Jesús. No temas afrontar el dolor, no temas tener que afrontar el vivir o experimentar la tristeza de ese trauma. Atraviésalo de la mano del Espíritu Santo. En esa semana y media yo viví el dolor que jamás había experimentado. Nunca había tenido un dolor tan grande en mi alma. Yo quedaba en el piso pegando gritos del dolor. Sentía que me arrancaban el alma. Hasta que su palabra vino a mí y me dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué te duele? Que yo abriera esa puerta de esa prisión. A veces una relación es una cárcel donde el diablo nos mete. En cualquier orden: familia, padres, inclusive padres narcisistas, psicópatas, familia, pareja, jefes. Y lloramos porque perdimos la relación. Cambiaré tu lloro en gozo. Porque cuando tú te das cuenta que era necesaria la ruptura para sacarte a libertad, cuando te das cuenta que era necesario que te sacaran de la prisión para traerte a
propósito de Satanás no es solo dañar tus emociones, tu corazón. Es afectar el lugar donde se manifiesta la mente de Cristo en nosotros. Los pensamientos de Cristo, nuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y sean soldados defensores de su mente. No admita gente tóxica a su lado. No admita relaciones tóxicas. No admita gente que quiere venir a sacarle su vida. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Padre, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret, y te pido que en estos próximos tiempos tú traigas sanidad de la mente, Padre, del consciente, del inconsciente, del subconsciente. Todo lo que se ha arraigado en las mentes, en los corazones, empiece a ser sacado, Señor. Las estructuras de falsa creencia empiecen a ser derribadas por la obra de tu Santo Espíritu. Quiebra en tu pueblo la falsedad de los idealismos, Señor, y establece tu bendita palabra y tu verdad sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Les bendigo. Amén.